Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exploramos a fondo las redes del crimen organizado que han marcado épocas y territorios, siempre con un enfoque documental, ético y riguroso. Aquí no celebramos ni justificamos, analizamos y comprendemos los hechos que transformaron sociedades y sacudieron gobiernos. Hoy retrocedemos en el tiempo para adentrarnos en la historia de un hombre cuya influencia dejó una huella indeleble en la historia reciente de México. Su nombre aún resuena en informes oficiales, crónicas periodísticas y testimonios que sobreviven al paso del tiempo. Fue conocido como el jefe de jefes, no por casualidad, sino por haber construido una estructura que funcionaba como un verdadero engranaje empresarial del crimen. Esta es la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, el arquitecto del primer gran imperio del crimen organizado en México. Y si te apasionan estas historias que revelan cómo operaron las redes más complejas del crimen, te invitamos a sumarte a esta comunidad. Suscribirte, activar la campanita, compartir y comentar no solo nos ayuda a crecer, también permite que estas realidades no queden en el olvido. Tu participación es fundamental para que el Hampa Bruta siga desenmascarando el poder oculto tras los grandes imperios criminales. Y ahora sí, prepárate para conocer a fondo la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que cambió las reglas del juego en México y dejó una marca imborrable en la historia del crimen organizado. Durante las décadas más oscuras de la historia criminal en México, un solo nombre se pronunció con respeto, temor y admiración dentro de los círculos del crimen organizado: Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido el 8 de enero de 1946 en Bellavista, una pequeña comisaría de Culiacancito, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. Este hombre pasaría de ser un agente estatal a convertirse en el principal arquitecto del tráfico ilícito de sustancias hacia Estados Unidos, ganándose el título no oficial de el zar de la droga y, para muchos, el indiscutible jefe de jefes. Félix Gallardo no nació en cuna de oro. Su ascenso comenzó silenciosamente en el seno de instituciones legales. Se formó como agente en la entonces poderosa Policía Judicial Estatal, una dependencia que, en aquellos años, más que ser un cuerpo de justicia, era una red compleja de lealtades, pactos y favores en la cual aprendió a moverse con sigilo. Pero su primer gran paso no vino en un operativo ni en una redada, sino en la política. Se convirtió en guardaespaldas personal del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, un hombre de influencia con vínculos que se extendían más allá de la administración estatal. Dicen que Félix Gallardo no hablaba mucho, pero escuchaba todo, observaba, aprendía y tejía relaciones que, con el tiempo, se convertirían en su mayor capital. Su cercanía con el gobernador no fue solo funcional, se volvió personal. Se convirtió en padrino del hijo del mandatario, y según diversas investigaciones, recibió cobertura política en sus primeras incursiones en actividades clandestinas. Lo que en ese momento parecía una lealtad institucional, pronto se convertiría en el blindaje perfecto para crear un imperio criminal. Fue a principios de los años 80 cuando Félix Gallardo ejecutó su jugada maestra. Fundó, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, una organización criminal sin precedentes, el llamado Grupo de Guadalajara, que más tarde sería conocido como el Clan de Guadalajara. A diferencia de agrupaciones anteriores, desorganizadas y locales, este colectivo operó como una corporación. Estructura jerárquica, control de rutas, uso de tecnología rudimentaria para la época y, sobre todo, alianzas estratégicas con los clanes colombianos que en ese momento eran los principales productores de sustancias ilícitas. Una de las movidas más inteligentes y ambiciosas de Félix Gallardo fue aceptar el puente que ofreció Ramón Mata Ballesteros, un personaje hondureño que servía como nexo entre los clanes del sur del continente y los grupos del norte. Fue así como Félix Gallardo selló vínculos con Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha,
Leyendas del comercio ilegal en Colombia. México se volvió la vía principal para el traslado de mercancía desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Por cada kilo que pasaba, una fortuna entraba. Mientras sus socios operaban los sembradíos y rutas internas, Félix Gallardo controlaba los canales políticos, financieros y logísticos. Era un hombre educado, siempre de traje, discreto en sus movimientos. No era de fiestas ni escándalos. Prefería las reuniones privadas, las llamadas cifradas y las órdenes que no dejaban rastros. Su estilo se alejaba del estereotipo violento, lo que lo hacía aún más temido. Su poder residía en el control total. Pero en ese reino, el equilibrio era frágil. En 1985, un evento marcaría el inicio de la caída: el secuestro y posterior asesinato del agente estadounidense Enrique Kiki Camarena, quien trabajaba encubierto para la DEA y estaba muy cerca de desmantelar las operaciones del grupo. Aunque las versiones sobre quién dio la orden varían, las sospechas apuntaron directamente a los 3 fundadores del grupo criminal, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo. El asesinato desató una tormenta. La presión internacional sobre el gobierno mexicano se intensificó como nunca antes. Las embajadas protestaban, la DEA exigía resultados y Estados Unidos amenazaba con sanciones. A pesar de sus conexiones políticas, la red de protección comenzó a desmoronarse. Caro Quintero fue el primero en caer, luego siguió Ernesto Fonseca, pero Félix Gallardo, el cerebro detrás del esquema, logró mantenerse libre varios años más, operando desde las sombras, con la precisión de un ajedrecista. Hasta que llegó el 8 de abril de 1989. Aquel día, las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias estadounidenses, lograron arrestar a Miguel Ángel Félix Gallardo. Su captura marcó el final de una era, pero también el inicio de una nueva fragmentación criminal. Lo que vendría después sería el nacimiento de los nuevos clanes. Con la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, el equilibrio del submundo criminal mexicano se resquebrajó como un cristal golpeado en su punto más frágil. Aquel hombre que durante años había mantenido una estructura unificada de tráfico ilegal y rutas bien negociadas con los clanes colombianos fue apartado del tablero. Pero su arresto no fue, ni de lejos, el final del juego. Fue, más bien, el comienzo de una nueva era, el nacimiento de múltiples organizaciones que, tiempo después, incendiarían al país con una violencia sin precedentes. Desde su celda, el jefe de jefes seguía transmitiendo órdenes por medio de teléfonos móviles ocultos. A pesar de estar tras las rejas, su palabra todavía era ley. Pero ese dominio no tardó en diluirse. Las líneas de comunicación se volvieron vulnerables, y la descentralización del poder que él mismo ayudó a construir terminó siendo su sentencia final como figura dominante. Su imperio se dividió en células: el clan de Tijuana, controlado por los hermanos Arellano Félix; el de Sinaloa, dirigido por figuras que hasta entonces habían sido sus subalternos, como Joaquín Guzmán Loera, Héctor Luis Palma Salazar e Ismael El Mayo Zambada; el grupo de Juárez, bajo la sombra silenciosa de Amado Carrillo Fuentes; y el resurgimiento del Clan del Golfo, dirigido por Juan Nepomuceno Guerra. Cada uno tomó su parte del pastel, y la guerra por el control total no tardó en estallar. Lo más irónico es que muchos de estos líderes alguna vez habían sido considerados casi familia por Félix Gallardo. En una época en la que la lealtad parecía un valor sagrado, los viejos códigos se rompieron uno a uno. El Güero Palma, por ejemplo, fue señalado como uno de los responsables de una de las heridas más profundas en la vida de Félix Gallardo: el secuestro y homicidio del hijo del gobernador Rodolfo Sánchez Celis, un joven con quien Gallardo mantenía una relación de padrinazgo. El hecho, dicen algunos, fue una afrenta personal que desató rencores irreconciliables y terminó por sellar la enemistad entre antiguos aliados. Aquel mundo criminal,
que durante los años 80 había operado bajo una aparente disciplina casi empresarial, se volvió caótico. Las reglas se transformaron. El respeto al jefe de jefes se convirtió en una sombra nostálgica, y el poder ahora lo ostentaba quien tuviera más fuego, más territorio y menos escrúpulos. Mientras tanto, dentro del penal de alta seguridad del Altiplano, y posteriormente en el complejo de Puente Grande, Miguel Ángel Félix Gallardo comenzó a vivir una existencia muy diferente a la que alguna vez tuvo en sus años dorados. Ya no era el hombre que negociaba directamente con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha a través de emisarios como Ramón Mata Ballesteros. Tampoco era el temido padrino de la frontera, que decidía qué ruta utilizarían las toneladas de polvo blanco que salían de Colombia hacia el norte. Ahora era un preso más, aunque con un nombre que todavía retumbaba con fuerza en los pasillos del crimen organizado. Su figura seguía siendo un mito viviente. Los Tigres del Norte le dedicaron en 1997 un corrido que muchos interpretan como un homenaje encubierto, El Jefe de Jefes. Aunque la banda nunca confirmó que se tratara de él, los versos parecían hablar con claridad de un hombre que había dominado el hampa con inteligencia más que con violencia, que había sabido construir alianzas y que ahora observaba su legado desde la distancia del encierro. En el plano familiar, su vida también estaba marcada por conexiones insospechadas. Su supuesta relación con Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico, fue siempre motivo de especulación. Aunque él negó conocerla, las coincidencias genealógicas levantaron sospechas. Lo mismo ocurrió con los hermanos Arellano Félix, a quienes también negó cualquier parentesco, a pesar de que su madre, Alicia Félix Zazueta, era prima del mismo Gallardo. En el mundo del crimen, las familias no solo se tejían por sangre, sino por alianzas, matrimonios y traiciones. Curiosamente, fue una relación entre su hija menor, María Elvira, y un sobrino de Héctor Palma, lo que terminó desactivando la enemistad entre ambos clanes. Un giro de guión inesperado, digno de una novela criminal, en donde los vínculos afectivos lograron lo que ni las balas ni las amenazas pudieron conseguir: una tregua tácita. Pero la historia del zar de la droga no sería completa sin hablar de su fragilidad humana. A partir de 2022, las autoridades mexicanas confirmaron lo que ya era evidente: su salud se deterioraba a pasos agigantados. Glaucoma, sordera, depresión profunda, problemas pulmonares y múltiples afecciones crónicas lo mantenían en un estado vulnerable. Fue entonces cuando el gobierno consideró trasladarlo a prisión domiciliaria. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador habló públicamente sobre el estado crítico del ex líder criminal. Sin embargo, como si de una ironía final se tratara, la misma tecnología que debía permitir su vigilancia, un brazalete de geolocalización, se convirtió en el obstáculo para concretar su salida. La empresa que lo proveía terminó el contrato de servicio y ante la falta de reemplazo, el jefe de jefes siguió encerrado en Puente Grande. Allí, en un rincón del penal, Miguel Ángel Félix Gallardo se dedicó a cuidar jardines. La paga era simbólica, 400 pesos semanales, pero para un hombre que en su momento manejó cifras multimillonarias y rutas internacionales, la jardinería no era solo una forma de pasar el tiempo, era una manera de conectarse con algo más sencillo, quizás más humano. Era, quizá, una manera silenciosa de resistir la oscuridad. En los últimos años, Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en un espectro de lo que fue. Su mirada, antes calculadora y penetrante, reflejaba ahora el peso de décadas encerrado y las cicatrices de una vida marcada por el poder, la traición y la decadencia. El hombre que una vez mandó sobre rutas aéreas y marítimas, que hablaba con los capos más temidos de América Latina y que compraba el silencio de altos mandos del gobierno con maletines repletos de dólares, ahora apenas podía caminar,
Hablaba con dificultad y sobrevivía entre muros húmedos, rodeado de criminales que, en su mayoría, crecieron oyendo su nombre como una leyenda. Su historia se convirtió en una advertencia silenciosa dentro del mundo del crimen organizado. No pocos capos jóvenes lo mencionaban como un mito fundacional, como quien mira al pasado buscando las raíces de un imperio que se desmembró a golpes de ambición, pero también como un símbolo de lo inevitable, que todo poder, por absoluto que parezca, se desvanece. En 2021, una entrevista desde prisión estremeció al país. Sentado en una silla de ruedas, flaco, con la voz apenas audible, Félix Gallardo declaró que no volvería a salir con vida del penal. No tengo oídos, no tengo ojos, no tengo nada, solo tengo un bastón, murmuró ante la cámara. Detrás de esas palabras no solo estaba el hombre enfermo, estaba también el eco de una era brutal, en la que los clanes apenas comenzaban a construir su dominio sobre México. Su excarcelación parcial en 2022, bajo arresto domiciliario por razones humanitarias, no generó la conmoción que hubiera provocado años atrás. El país había cambiado. El crimen organizado había mutado en formas aún más violentas, más desestructuradas. Los nuevos capos ya no necesitaban intermediarios con Colombia. Producían su propio veneno químico en laboratorios ocultos y no negociaban, imponían. Los códigos del viejo Félix, el silencio, la lealtad, el respeto por la palabra dada, ya no existían. Habían sido reemplazados por redes sociales donde aparecían armas doradas, corridos tumbados y ejecuciones transmitidas en vivo. El regreso de Félix Gallardo a la escena pública fue simbólico. No tenía ya poder ni ejército, pero su nombre seguía siendo un archivo viviente. En entrevistas posteriores, evitó hablar de sus antiguos socios, se negó a juzgar a los nuevos líderes. Dijo que no entendía ya ese mundo. Era, a su modo, una confesión de derrota, y también un reflejo de la transformación del crimen organizado en México, que pasó de ser un negocio controlado por unos pocos con corbata, a una hidra caótica de decenas de clanes fragmentados, sin rostro y sin alma. Los archivos judiciales revelan que su fortuna, alguna vez incalculable, prácticamente desapareció. Propiedades incautadas, cuentas congeladas, aliados fallecidos o prófugos. Su familia vivió durante años bajo la sombra de su nombre, algunos en el anonimato, otros en el exilio. Lo que quedó fue apenas el recuerdo de una dinastía que pudo haber sido y que, como todas, sucumbió a su propio peso. Lo que muchos desconocen es que, en su encierro, Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en lector voraz. Pasaba horas revisando libros de historia, filosofía y religión. Algunos custodios contaron que incluso llegó a escribir cartas largas a sus nietos, intentando explicarles quién fue, pero también quién no quiso ser. No buscaba perdón, decían, sino comprensión. Una última narrativa en la que su vida pudiera ser entendida como algo más que una cadena de delitos y conspiraciones. Y en esa contradicción, en ese deseo de ser algo más allá del capo, del estratega, del jefe de jefes, se revelaba la profundidad de un personaje que marcó la historia del crimen organizado en México. Porque Miguel Ángel Félix Gallardo no fue solo un criminal, fue un hombre que, desde su juventud, entendió el poder como una maquinaria compleja, con engranajes de política, negocios, miedo y silencio. Un arquitecto de redes invisibles que construyó un imperio antes de que México supiera que lo tenía entre manos. Hoy, a sus casi 80 años, vive sus últimos días entre sombras, sin reflectores, sin escoltas, sin fortuna. Su cuerpo se encorva y su voz tiembla, pero su nombre aún aparece en expedientes judiciales, canciones populares y series de televisión. Su leyenda, como todas las leyendas negras, se niega a morir del todo. Y mientras tanto, en las calles, los nuevos rostros del crimen han tomado su lugar, ignorando quizás que el sendero que pisan fue trazado por alguien que, en su momento, creyó poder controlarlo todo, sin saber que ese mismo sendero lo llevaría, inevitablemente, a la soledad, al encierro y al olvido.
La historia de Miguel Ángel Félix Gallardo no es solo la de un hombre que alcanzó el poder. Es también la de un sistema que permitió su ascenso y con él el crecimiento de una maquinaria que terminaría por devorar a todo un país. Recordemos siempre que detrás de cada cifra, cada cargamento y cada operación hay víctimas, hay comunidades afectadas y hay generaciones marcadas por la violencia y la impunidad. Nada de lo construido sobre el sufrimiento puede sostenerse sin consecuencias. En el AMPA Bruta no justificamos, ni glorificamos, ni exaltamos. Informamos con responsabilidad para que no se repita lo que pudo haberse evitado. Porque entender cómo se llegó hasta aquí es esencial para imaginar un futuro diferente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras de la historia criminal. Si valoras este tipo de análisis profundo, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las estructuras invisibles que han moldeado el presente. Hasta entonces.